Bienvenidos, queridos estudiantes de la Unidad Educativa Tinguel. Hoy jueves 17 de febrero del 2022 damos inicio con lengua y literatura. No olvidemos que nos encontramos en el proyecto número 8 y estamos en la semana 39. El tema de hoy es cambio el cuento con un personaje de mi contexto. ¿Sabías que los cuentos son importantes para el desarrollo intelectual, emocional de los niños y niñas? ¿Sí? Ustedes se dan cuenta, no es importante solo desarrollar nuestra inteligencia a nivel de conocimientos, sino también en la parte emocional, ¿sí? Vamos a responder estas preguntas que están relacionadas con los saberes previos, es decir, los que ya debemos tener para aprender este nuevo conocimiento. Aquí quiero hacer un paréntesis para indicar que en las veces anteriores ya hemos realizado esta destreza de cambiar el cuento, pero lo hemos hecho desde nuestra imaginación, ¿sí? Pero ahora lo vamos a hacer de manera un poco más avanzada, un poco más diferente. Ya no lo vamos a hacer con un personaje cualquiera, ahora lo vamos a hacer con un personaje de nuestro contexto, ¿sí? De su contexto. Para ello necesitamos saber qué es el contexto. Bueno, el contexto es lo que se encuentra a nuestro alrededor o alrededor de algo. Cuando hablamos de contexto, hablamos del lugar, ¿sí? Y les voy a plantear un ejemplo. Si alguien dice, aquella persona tenía en su mano una botella de alcohol, y supongamos que esa persona estaba en una discoteca. Entonces, si me dicen eso, yo voy a interpretar de acuerdo al contexto que ese alcohol se refería a ¿qué? Se refería al licor, al de beber, el que las personas beben, como la cerveza, el whisky, el vodka, etcétera, ¿no? Pero si esa persona dice, tenía aquella joven una botella de alcohol en su mano y estaba en un hospital, lo trajo porque el doctor se lo pidió para desinfectar la herida. Entonces, de acuerdo al contexto, esa misma palabra alcohol tiene otro significado, ¿no? Alcohol, si se encuentra en un centro de salud, ¿a qué se va a referir? Se va a referir al alcohol químico, es decir, al que sirve para curar heridas, ¿ya? Desinfectar. Pero si el alcohol, acá arriba se me ha comido una O, alcohol pronuncia a alguien, dependiendo, está contando una historia, algo, que estaba en una discoteca, entonces, ¿qué va a hacer? Se refiere al licor de beber, ¿sí? Como el whisky, el vodka, la cerveza, ¿sí? Entonces vemos aquí pues que alcohol tiene diferentes significados, pero todo depende de ¿qué? Del contexto, ¿sí? Entonces es importante cuando vayamos a interpretar algo, alguna palabra, algún significado, depende mucho del contexto, ¿sí? Del lugar donde se está narrando la historia o de lo que se está contando. Ahora, ¿a qué se refiere la palabra cultura? Bueno, cuando hablamos de cultura, hablamos de costumbres o también se puede referir a los actos habituales de ciertos grupos, localidades, regiones, o países, ciudades, parroquias, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la costumbre de la costa? Bueno, las personas pues les gusta ver el fútbol, ¿no? Les gusta el baile, la danza, ¿no? Entonces, esa puede ser una cultura, ¿no? De celebrar. Por ejemplo, aquí en Tenguel he visto que
Una cultura es que les agrada celebrar los cumpleaños, ¿sí? Ahora, ¿qué es la inteligencia emocional? Cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de actuar de forma sensata, asertiva, conociendo y canalizando nuestras emociones, es decir, está relacionado con sus emociones, ¿sí? Sin permitir que ellas nos dominen. Si una persona es inteligente emocionalmente, no se va a dejar dominar por la ira y va a ofender a otra persona o va a lastimar. A diario vemos en la televisión muchas personas y personas que tienen profesiones, grandes puestos de trabajo, que se ven involucradas en problemas como de corrupción o problemas de maltrato, ¿sí? De injusticia. ¿Por qué? Porque no han tenido inteligencia emocional, no han sabido dominar sus emociones. Hemos visto muchas veces gente, empresarios que dicen, mató a su pareja porque la vio siendo infiel, ¿ya? ¿Y qué pasa? ¿Quién se va a la cárcel? Y muchas veces esa persona que asesina se siente mal después del que lo hace. Dice, no, yo no quería asesinarla o tal cosa. ¿Pero por qué creen ustedes que sucedió eso? Porque no tenía inteligencia emocional. Podía ser inteligente, sacó buenas calificaciones, obtuvo un gran puesto de trabajo, tuvo la inteligencia interpersonal, que se podía relacionar con otras personas, ¿sí? Pero ¿de qué sirve eso si no tiene inteligencia emocional? Si no sabe controlar sus emociones, ¿qué pasa? Que se va a involucrar en problemas. ¿Por qué? Porque no puede controlar la ira. O también vemos personas que y vimos un escritor, ¿se acuerdan del escritor que era cuencano, literario, que se suicidó, que le conocían como el fakir, ¿ya? ¿Por qué creen que se dio eso? Porque él sufría de depresión. ¿Y qué es la depresión? Está relacionada también a las emociones. Las emociones, ¿sí? Cuando tenemos esos pensamientos negativos, tienen que ver también con las emociones. Entonces, miren, de nada servía que él fuera una persona muy inteligente porque no tenía la inteligencia emocional, que también es importante para que una persona pueda canalizar sus emociones, ¿sí? Y que no le dominen y no terminen en actos de violencia o actos trágicos, ¿no? Como a veces el suicidio de algunas personas, que así ha sucedido. Ahora que ya sabemos la importancia de desarrollar inteligencia, tanto intelectual como emocional, vamos a reflexionar acerca de la habilidad, la destreza que vamos a desarrollar el día de hoy con esta clase. ¿Se aprenden valores con los cuentos? Claro que sí se aprende. Al leer cuentos u otras historias, ¿podemos aprender de la experiencia de los personajes? Sí. Sí se puede aprender. Por ejemplo, de Caperucita Roja y el lobo. ¿Qué aprendimos ahí? Imaginémonos que el lobo es una persona que no conocemos y nos dice que hagamos otra cosa de lo que nos enviaron nuestros padres y nos desviamos del camino, ¿sí? Entonces miren que sí, pues, se puede aprender desde la experiencia de los personajes, ¿no? Desde la experiencia de lo que le pasó a Caperucita Roja podemos aprender. Ahora, ¿por qué es importante relacionar los cuentos con nuestro contexto? Es importante porque así podremos aplicar esas enseñanzas a nuestras vidas. Yo he visto muchas personas que leen y dicen, pero es que ese cuento es de mentira. Y entonces ni siquiera lo relacionan a su contexto. Y yo le digo, pero tú tienes que darte cuenta que personas así sí existen en nuestro medio. Entonces debemos tomar en cuenta que podemos aprender de aquí, ¿sí? Pero ¿cómo aprendemos? Relacionándolo, esas historias de los cuentos, con nuestro contexto, con nuestro lugar, con nuestro vivir día a día. Ahora, continuando con el proceso de lectura, vamos a vamos a escribir las predicciones de este cuento. Pero ¿cómo vemos las predicciones? ¿Qué eran? Observar qué dicen el título, imágenes o las palabras que como que se repiten, ¿no? Bueno, aquí no hay imágenes, pero con lo que dice historia de un rapto entre ogros, y aquí dice ogresa, bueno, yo puedo deducir que
se trata de un cuento de batallas o guerras entre ogros. Esta es mi predicción, ¿no? Recuerden que eso es parte de la prelectura, ¿sí? Predecir más o menos de qué se tratará eso que voy a leer, ¿sí? Luego viene el siguiente paso de la lectura, que es el segundo. ¿Cuál es? La lectura, en donde yo voy a escribir las palabras que desconozco su significado y por tanto también voy a escribir el significado de ellas para poder entender esa lectura. ¿Ya? No olvidemos que para entender el significado de una palabra depende muchísimo del contexto. Ahora, inicio la lectura. Historia de un rapto entre ogros. Este fragmento fue escrito por Desparmet. El rey de los ogros tenía un hijo que se introdujo en casa de una ogresa para raptar a su hija. Cuando él se presentó en casa de la ogresa, ésta no le reconoció, porque había tomado la forma de un caballo. Y como la ogresa le gustaba mucho la carne de caballo, se puso muy contenta de poder apoderarse de la bestia, atándola a la puerta de su casa. Pero cuando regresaron sus 7 hijos muy valientes, por cierto, a los que debe añadirse el padre, con él ya hacían 8. Ellos sintieron el olor del hijo del rey de los ogros y dijeron: «Madre, aquí huele a gul». «No, hijos míos, solo es este caballo». «Va, este caballo es un ogro», dijo el hijo mayor. La hija de la ogresa se llamaba Lunja. La tenían escondida bajo 7 velos. Entre todas las ogresas no existía una belleza semejante. Sus 7 hermanos la custodiaban celosamente. Y todas las mañanas, apenas despertaba, iban a saludarla antes de salir a cazar. Una noche, el hijo del rey de los ogros esperó a que los 7 hermanos, cansados por haber estado cazando todo el día, se quedasen dormidos como su padre y su madre. Y cuando desde el hondo de su panza oyó ladrar a los perros, maullar a los gatos y gritar a los hombres, abandonó su aspecto de caballo y tomó la forma de un árbol. Desde la copa de este árbol podía ver a toda la familia profundamente dormida. Recobró entonces su aspecto verdadero y entró en la alcoba de Lunja. «Ven», le dijo, «te llevo conmigo, pero mañana por la mañana, cuando mis hermanos vengan a saludarme, ¿qué sucederá cuando no me encuentren? Yo te enseñaré lo que tienes que hacer. Escupe 9 veces y cuando tu padre llame, el primer salivazo contestará por ti. Cuando le toque el turno a tu madre, el segundo salivazo dará la respuesta por ti. Del mismo modo, los otros 7 salivazos responderán a tus 7 hermanos. Entonces el hijo del rey de los ogros, por medio de un conjuro, llamó a uno de sus súbditos. Este se deslizó en la alcoba bajo la forma de un serpentón. El príncipe le dijo: «Quiero que lleves a esta ogresa a mi palacio». Aquel se transformó inmediatamente en un caballo que se llevó a la joven cubierta por los 7 velos. A la mañana siguiente, el padre se despertó y primero llamó a su hija. «¿Cómo te encuentras hoy, Lunja?» «Estoy muy bien, padre mío». Poco después, su madre. Y luego los hermanos le hicieron otras preguntas y los salivazos que la joven había dejado en la alcoba iban respondiendo por ella. Pero al llegar la noche, cuando todos regresaron a la casa, ninguno recibió respuesta a sus preguntas. Entonces el padre se transformó en rayo y el hermano mayor en relámpago, y ambos partieron en busca de Lunja. Sin embargo, el hijo del rey de los ogros conocía aquella transformación y sabía que el padre se escondía bajo la forma del rayo y el hijo bajo la forma de un relámpago, y dio orden al ogro que se había llevado a Lunja de hacer salir a sus batallones de ogros.
Así pues, cuando el padre y el hermano de Lunja llegaron al castillo donde se encontraba la joven, se encontraron con las tropas enemigas desplegadas, como si el hijo del rey estuviera muerto y aquel fuese el día de sus funerales. Ambos, a la vez, rápidamente abandonaron la forma de rayo y de relámpago y recobraron su aspecto normal, entrando al palacio del hijo del rey de los ogros. El padre de Lunja empezó a informarse. ¿Es que el hijo del rey últimamente ha hecho algún viaje? ¿Ha estado enfermo y ha muerto de repente? Hace más de un mes, le dijeron, que padecía una grave enfermedad. Bueno, ya hemos culminado la lectura. No he escrito ninguna palabra porque pues sí conozco el significado de todas, sí, pero si ustedes conocen de alguna y no lo entendió bien, pues escriba por favor esa palabra e indague acerca de su significado. Continuando con el último proceso de la lectura, que es la poslectura, vamos a responder. ¿Sus predicciones fueron acertadas? ¿Cuáles fueron nuestras predicciones? Bueno, las mías, que yo escribí aquí, fue esta, ¿sí? Que era un cuento de batallas o guerras entre ogros. Bueno, aquí pongo que las predicciones fueron algo parecidas, ¿sí? Algo parecidas. ¿Por qué? Porque hablaba sobre batalla entre ogros y bueno, ahí vemos pues que el papá y el hermano de Lunja fueron a ver al palacio del ogro, ¿sí? Si estaba su hija, ¿no? Entonces casi como que se quiso dar una batalla porque él sacó su batallón, dice, pero no hubo, ¿no? Entonces por eso hice algo parecido. ¿Cómo se llama la joven a quien querían rescatar? Pues se llama Lunja. ¿En qué fenómeno natural se transformó el padre? Aquí está en forma del rayo y el hijo en forma de un relámpago. ¿Quién raptó a la chica? El hijo del rey de los ogros, que se llamaba Gul. ¿De qué forma animal tomó el personaje para ingresar a la casa de la ogresa? Recordemos que primero se transformó en caballo, luego se transformó en un árbol para poder ver cuando ellos estuvieran durmiendo y así poder raptar a Lunja. Aquí el estudiante va a tener que escribir los personajes o acciones que tengan parecido con los de su contexto. Por ejemplo, la muerte del hijo del rey a causa de una enfermedad. Claro que esto fue una mentira, ¿no? Ellos mintieron eso para que el papá y el hermano de Lunja piensen que el príncipe ya había muerto y entonces regresen y ya se vayan. Ya, entonces yo asocié un poquito esto con, porque aquí decía padecía una grave enfermedad, ¿no? Entonces lo asocié con el contexto de aquí, que la muerte de alguien a causa del coronavirus, porque hemos visto que hay muchas personas que están muriendo, bueno, y la mayoría de ellas son personas que no se han vacunado, ¿no? O que no están cambiando sus hábitos alimenticios también, ¿no? Porque con este virus que ha llegado a nuestra vida, pues ha cambiado enormemente, ¿no? Entonces ya nosotros debemos asimilar que ese virus ha llegado y que debemos fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y para fortalecerlo debemos alimentarnos de forma adecuada, como vimos nosotros en el video pues anterior, donde nos indicaba que nosotros debemos comer alimentos vegetales, frutas, carnes blancas, pescados, frutos secos, que nos ayuden a fortalecer ese sistema y así pues debilitar o que el coronavirus no tenga fuerza en nuestro organismo. Otro personaje, o puede ser una acción también, es que Lunja decide irse con él. Si se dan cuenta que el ogro la quiere raptar y ella pues se pone de acuerdo con los salivazos y todo. O sea, ella no se opone. Entonces imagínense que yo he puesto aquí, ¿cuál es la acción? Que Lunja decide irse irse con el príncipe de los ogros. Pero ¿cómo se va? Sin el consentimiento de su familia o de su padre o de sus padres, de su padre, ¿sí?
sin el consentimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo similar a mi contexto? Bueno, yo he puesto a mi contexto porque como docente he interpretado pues que hay muchos estudiantes que se hacen de compromiso sin el consentimiento de sus padres, ¿no? De su papá, de su mamá. Y eso no está bien porque hay muchos estudiantes que son jóvenes, adolescentes, dejan de estudiar, salen embarazadas y luego pues esta relación muchas veces termina. ¿Por qué? Porque como son jóvenes todavía tienen derecho pues a disfrutar, a conocer más, a llevar una vida todavía sin tantas responsabilidades, ¿no? Entonces es importante, para mí yo lo he asimilado con mi contexto, ¿no? Que Lunja se va sin el consentimiento de su padre, ¿no? Con el príncipe de los ogros. Entonces, ¿cuál es mi contexto? Que las estudiantes se hacen de compromiso sin el consentimiento de sus padres. Entonces, yo he puesto estos dos ejemplos de acuerdo a mi contexto. Ahora necesito que usted escriba los suyos que observó de aquí de acuerdo a su contexto. También yo podría hacer, por ejemplo, el padre tomó forma, el ogro tomó forma de caballo para ingresar a casa de la ogresa. ¿Ya? ¿Y cómo lo puedo asimilar? ¿Cómo lo puedo comparar o hacer semejante a mi contexto? A ver, podría ser que las personas toman forma no de caballos, sino de amigos para ingresar a nuestra casa y tomar algo de ella, ¿no? Muchas veces se ha escuchado de personas que fingen una amistad para luego pues hurtar algo de nuestra casa, ¿no? Ya, es lo que pasó acá, miren. El ogro tomó forma de caballo para ingresar a la casa de la ogresa y raptarla, ¿ya? Entonces, aquí tengo otra acción que se habló en este cuento y aquí la estoy comparando con el contexto, ¿sí? Con algo similar al contexto nuestro, ¿ya? Ahora, luego que usted haya hecho eso, ¿sí? Esto es importante porque esto fomenta la creatividad, es decir, la capacidad de nosotros de darnos cuenta qué cosas tienen semejanzas. Ahora, el estudiante va a reinventar, es decir, escribir nuevamente la historia. Puede ser más corta o si gusta más larga, pero si se cansa mucho, pues no hace falta que la haga tan larga, ¿sí? Esta historia que leyó, pero va a cambiar los personajes y las acciones con las de su contexto, con las que escribió aquí, ¿sí? Las va a cambiar. Va a escribir la misma historia que está acá de la ogresa, del rapto de la ogresa, pero ya no lo va a hacer con las que están ahí, sino con las de su contexto, ¿sí? Y yo he puesto aquí pues un ejemplo mío, pero usted tiene que escribir el suyo, ¿sí? Historia de un rapto entre estudiantes. Un joven, mintiendo que era compañero de clase, ingresó a la casa de Lunjita, aquí le cambié el nombre, ¿no? Y se ganó el cariño de sus padres, pero luego un día ingresó en la noche y se fueron juntos, luego se enfermó de COVID y murió. Sí, esta es una historia un poquito ahí corta que la he hecho solo a manera de ejemplo, ustedes la pueden hacer un poco más extensa. La familia de Lunjita fue a verla y la trajo de vuelta a su casa, pero ella ya estaba embarazada y a pesar de que sus hermanos la cuidaban y querían que estudiara, se le hizo muy difícil por los estragos del embarazo, ¿no? Entonces vemos cómo ella pues se complicó la vida de un rato al otro por irse con alguien sin el consentimiento de sus padres, ¿no? Ahora vamos a ver este tema interesante que tiene que ver con proyecto escolar, ¿sí? Aquí tenemos lo bonito se hace en piedras. Estamos en la fase 2, que es creatividad de este club, ¿sí? Vamos a recordar, la creatividad es una actividad del ser humano, como un impulso de recrear, de mejorar y de aportar algo nuevo. Las fases del desarrollo de creatividad, de acuerdo a Borwick, es la fase multisensorial, la fase simbólica y la fase intuitiva.
El educador debe estar atento siempre al momento de la maduración que vive cada día e incluso en el que vive el grupo como tal, y cuidar, promover el clima propicio a la creación. Como ustedes se dan cuenta, la creatividad no es solo algo de inventar nomás, sino que es algo que nosotros, los docentes, y ustedes también como padres de familia, deben fomentar en sus hijos. ¿Por qué? Porque si no existiera la creatividad, no existirían los modelos. Vemos modelos de pantalón, modelos de camiseta, modelos de computadora, de zapatos, modelos de casa, modelos de carros, de cocinas, electrodomésticos, ¿sí? ¿Por qué creen que existen estos modelos? ¿Ya? Porque existe la creatividad, es decir, que las personas no van a comprar lo mismo que ya ven todos los días, ¿no? A menos que sea por su función, ¿sí? Si fuera así, no existieran modelos de carros, seguirían reproduciendo el mismo modelo de hace años. Pero sí se han dado cuenta que existen modelos nuevos, más bonitos, con esto diferente. ¿Por qué? Porque la creatividad forma parte del ser humano, es decir, que es necesaria para todo desarrollo, sea hasta para algún momento en el futuro conseguir trabajo también, ¿no? Usted debe ser hasta creativo. ¿Por qué? Porque a veces se necesita algo nuevo, ¿no? Porque para repetir lo que ya tenemos está muy bien si es al principio, pero luego usted necesita crear cosas nuevas, ¿sí? Y esto no es tan sencillo si no hemos desarrollado esa habilidad de la creatividad. Porque he visto mucha gente que dice, ay, pero no sé qué crear. Es más, a mí también me sucede. Cuando veo algo y digo, ¿cómo no se me ocurrió haber creado eso? ¿Pero por qué? Porque pues esa habilidad no está desarrollada, ¿no? El objetivo de la actividad del día de hoy es que los estudiantes reutilicen las pinturas que tienen en casa. Perdón, el objetivo de esta actividad, de este club, se refiere, no de hoy día porque hoy todavía no van a pintar, antes de que se sequen o descompongan, o que puedan reemplazar los materiales que no tengan con otros de similar función. Por ejemplo, si no tienen aerosol transparente, pueden utilizar barniz o esmalte transparente. Si no tienen una brochita de maquillaje que no use su mamá o hermana, el delineador de ojos u otro material parecido, es importante ingeniarse cómo conseguir los materiales sin tener que ir a comprarlos. Una forma de fomentar la creatividad en las personas es estableciendo semejanzas entre dos objetos, y eso es lo que ustedes están haciendo al momento de buscar los materiales dentro de su hogar. A su vez, también promueve lo ecológico por la reutilización y la austeridad. Recuerden que ya vimos este valor de la austeridad, que significaba pues comprar cosas y utilizarlas, no dejarlas en desuso, que fomenta también reutilizar las cosas, ¿sí? Entonces, vamos a fomentar la creatividad y también estos dos valores, ¿no? La ecología y la austeridad. Vamos a observar este video para que ustedes tengan idea de cómo se colorean las piedras. Hola, bienvenidos a Ipsilan. El día de hoy quiero enseñarles cómo convertir unas simples piedras en toda una obra de arte para decorar tu jardín, tu casa o hasta para dar un bonito regalo. Sería un buen detalle. Son súper fáciles de hacer, solo es cuestión de echar a volar tu imaginación. ¡Comencemos! Vamos a necesitar piedras de diferentes tamaños y formas, diferentes tipos de pinceles, pintura acrílica de colores, aerosol transparente. Comenzamos pintando una piedra de color blanco. Después la pintas del color que tú quieras. Yo escogí el color menta. Tomé un puntero de esos que sirven para decorar las uñas e hice 5 bolitas para que me quedara una flor, y después con el color amarillo le hice un puntito en medio.
Cuando terminé de hacer las flores le hice unas hojitas que solo pinté como unos corazoncitos por cada lado. Como yo quise que mi piedra llevara letras, le puse la palabra love. Tú puedes poner lo que tú quieras, incluso el nombre de tu amiga, de tu novio o hasta de tu mamá. Con un pincel de punta delgada marca bien las letras con pintura para que no se vea el lápiz. Con un puntero le voy a agregar puntitos para que se vea más bien a la piedra. Si no tienes un puntero, utiliza un palillo. Y listo, así es como queda esta bonita piedra. Me encantó porque quedó un estilo vintage como a mí me gusta. Ahora en la siguiente piedra haré algo más elaborado. A mí me gustan mucho los búhos, así es que tenía esta goma y quise copiar este diseño. Comencé dibujando con un lápiz el cuerpo del búho en la piedra. Después rellené con color menta y le di 2 pasadas. Le haré los ojos, la nariz y los triangulitos tal como se ve en la goma o el borrador. Con una brocha comencé a rellenar los ojos de blanco y le di 2 pasadas. Una moneda hice unos círculos para hacer más a detalle los ojos. Pinté los círculos de naranja como está el original y con algo redondo le hice unos círculos pequeños en medio. Listo, lo vamos a dejar hasta ahí porque todavía no vamos a colorear. Simplemente vamos a dibujar, como ustedes se dieron cuenta al inicio, como lo hace con lápiz, ¿sí? Y vamos a buscar la piedra, la vamos a limpiar, como está ahí, ¿sí? Vamos a ver las indicaciones que nos da, ¿sí? El día de hoy simplemente lo que se debe hacer, he puesto el video para que tengan una idea de qué es lo que vamos a realizar en este club, pero todavía hoy no hay que pintar, ¿sí? Hoy simplemente lo que se debe hacer es elegir el dibujo, es decir, si usted va a hacer una flor, tiene que ser una piedra más o menos redonda. Si va a hacer algo así, una piedra, miren, como está más extensa de forma horizontal. Pero si usted va a hacer, por ejemplo, un pepino, ¿qué tiene que ser? Una piedra de esta forma, o si va a hacer una zanahoria así, ¿sí? Todo depende del dibujo que usted va a hacer. Dependiendo del dibujo, va a elegir la forma de la piedra, ¿sí? Recuerden que nosotros ya vimos los tipos de rostro, ¿no? Ovalado, cuadrado. Entonces con eso ustedes pueden tener una idea, ¿sí? De cómo debe ser la piedra, la forma de la piedra, si va a ser redonda, cuadrada, triangular, ovalada, ¿sí? Si ustedes van a realizar un dibujo, ¿ya? Entonces lo primero que hay que hacer es elegir la forma de la, elegir el dibujo que va a hacer en la piedra. Primero elige. Dice, voy a hacer este de acá, ya, elige el dibujo. Luego que usted ya va a elegir el dibujo, puede ser uno que ya exista, que lo busque en internet, o puede ser uno que usted quiere inventarse, no hay problema, cualquiera de los dos dibujos son aceptables, ¿sí? Luego que usted elija ese dibujo, no se olvide, ya, aquí le he puesto algunas opciones, pero usted puede hacer la que usted desee. Va a buscar la piedra adecuada para su dibujo, ¿sí? Va a buscar la piedra que tenga la forma en la que pueda caber su dibujo. Luego va a preparar esa piedra. ¿Cómo la va a preparar? La va a lavar con cepillo, porque recuerden que las piedras tienen como unos orificios. Entonces necesita lavarla con cepillo para que salga toda esa suciedad y luego poderla pintar bien. Luego tenemos que usted va a esperar que se seque, es decir, la va a poner en el sol para que se seque bien, porque si está un poco mojada va a tener alguna dificultad. Preferible que esté bien seca para que usted pueda dibujar, ¿sí? Ahora, luego que ya está eso, usted va a realizar el dibujo siguiendo las pautas del video. No tiene todavía que colorearlo, solo hacer el dibujo que ella hace con lápiz. Ustedes se pudieron dar cuenta que ella lo hacía con lápiz. Aquí está, por aquí está, aquí miren, así,
solo va a realizar el dibujo, nada más, ¿sí? Todavía no lo va a colorear, ¿ya? Y ahí lo va a dejar para que se seque bien hasta la semana que viene, ¿sí? Y así pues nos despedimos, culminando la actividad del día de hoy, jueves de la semana 39. El día de mañana tienen inglés, una interesante actividad. Miren, vemos aquí que está relacionada con un rico alimento que, una rica pizza, ¿sí? Van a ver la historia de la pizza, vamos a ver dónde nació, por qué se creó, ¿sí? Pero eso lo van a ver el día de mañana. Por hoy tenemos pues solo este trabajo, que es el de club, alistar la piedra, elegir el dibujo, elegir la piedra y reinventar la historia de un rapto de ogros, sabiendo que esto nos ayuda a desarrollar nuestra inteligencia intelectual y emocional. Eso ha sido todo por el día de hoy. Que tengan una excelente tarde. Se los quiere muchísimo, ¿sí? Y conmigo hasta un próximo video.